Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí en esta plataforma del YouTube y también por el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, soy la hermana Elena y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, para traerle un nuevo mensaje de la escatología consumada. Un mensaje que hace parte entonces de todos los estudios que hemos estado recibiendo por los mentores que son brasileros, que nos han enseñado la escatología consumada y el preterismo. Y le damos muchas gracias a Dios en primer lugar y pedirle a Él que nos guíe, que nos capacite cada día para poder transmitir entonces un mensaje que sea para que usted entienda cada vez más sobre la venida del Señor, que es lo que nosotros hemos estado en todos estos videos trayendo para su conocimiento, para crecer en el conocimiento de la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Porque mire, el apóstol Pablo dijo en cierto capítulo, me parece que estaba él diciendo en 1 Corintios 13, me parece que 1 Corintios 13, versículo 11, en donde él dice, cuando yo era niño, me comportaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando la madurez llegó, dejé de ser niño. Y esto es más o menos lo mismo que cuando comenzamos en el Evangelio, comenzamos como niños, pero vamos creciendo en el conocimiento para llegar a la altura del varón perfecto. Y así estamos en esta tarde, entonces, trayendo un tema para usted que tiene por título esta enseñanza sobre el día del Señor. ¿Ya? Esta enseñanza entonces viene ese título, el día del Señor. Y ya vamos entonces conociendo y vamos abriendo entonces ya la Biblia, que está en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Y aquí entonces vamos a llegar ya que estemos abiertos para facilitar, ¿cierto?, su horario y mi horario también. Así que vamos entonces en Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Tenemos un otro mensaje que cuando el título dice que el Señor vendrá como ladrón de la noche, ese otro título que está ahí, otro mensaje que ya está en la plataforma, usted lo puede también buscar ya en la plataforma de MIEG. Entonces aquí dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. El apóstol Pablo escribió esta carta en el año 51 del primer siglo. Entonces vemos de que faltaban 19 años para el año 70, que fue cuando el Señor vino en esa manifestación en gloria, esa manifestación gloriosa, que es una manifestación espiritual, en donde entonces Él viene y ejecuta todas las profecías que estaban en los libros de los profetas y de los salmos y todo aquello que Él mismo habló en Mateo 24, también en el libro de Lucas 21 y también Marcos 13. Todo eso se cumple entonces en el año 70. Pero aquí dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis, y cuando Él habla de vosotros sabéis, dice perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Le hablaba entonces el apóstol Pablo también a sus contemporáneos. Le estaba hablando a aquellos que estaban allí en las iglesias que él iba ministrando el evangelio del reino. Y en este lugar era Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, él estaba entonces enseñando la venida del Señor. Y nosotros también estamos entonces enseñando que la venida del Señor ya aconteció en el año 70. ¿Ves? Y es muy importante conocer de qué se trata la venida del Señor, examinar las Escrituras,
porque el sistema religioso viene sustentando por siglos que Cristo viene. Pero nosotros, como decía yo, cuando éramos niños, nosotros creíamos entonces a todo lo que los ministros nos hablan, pero no íbamos a examinar la Biblia. Yo no sé si a usted también le aconteció eso, pero nosotros íbamos directamente entonces con un oído atento a lo que el ministro nos enseñaba, pero tal vez el ministro tampoco conocía la verdad en aquel tiempo, de la escatología consumada, del tiempo de Jesucristo en la tierra, del tiempo cuando Él vino, en la manifestación, en la parosía. Y todo esto entonces usted lo va a ir entendiendo a medida que va conociendo estos mensajes, así como también lo fui yo. Un día llegué así como un paracaídas en una plataforma, caí en un canal y era un canal entonces de un ministro brasilero. Y entonces presté atención, hice un esfuerzo, porque esto no es de la noche a la mañana. Usted no va a aprender todas las cosas de una vez. Usted tiene que prestar atención y dedicarse con un corazón sencillo, con un corazón humilde, para poder entender de qué se trata entonces el día del Señor y todos los otros temas que hemos estado trayendo en relación a esa venida del Señor. Entonces decíamos que esto no es de un día para el otro, porque son siglos que ya se pasaron. Y la religión entonces a nosotros nos transformó prácticamente en religiosos. Y no somos religiosos, nosotros somos libres, porque el evangelio del reino terminó en el año 70, con la caída del templo, con la retirada de la ley, el régimen de la ley de Moisés. La religión allí tendría que haber terminado, pero la religión parece que continuó avanzando y hasta el día de hoy encontramos que el pueblo no conoce la verdad. Para esto entonces estamos transmitiendo estos mensajes por vía YouTube en español, para que puedan despertar muchos hermanos, muchas mujeres, hombres y mujeres, que se interesen por conocer la verdad y salir de lo emocional y entrar entonces en el 100% espiritual. La Biblia es un libro, es nuestro libro de fe y práctica. La Biblia se testifica a sí misma. La Biblia se discierne espiritualmente. La Biblia no se contradice. Entonces encontramos que donde nosotros no conocíamos era por no dedicarnos a examinar las Escrituras. Entonces, como decimos en 1 Tesalonicenses 5, este libro el apóstol Pablo lo escribió en el año 51 del primer siglo de la era cristiana. Y él dice, vosotros sabéis, vosotros, ellos son los que el apóstol Pablo está hablando con ellos y advirtiéndole de la venida del Señor, que sería en el año 70 y no es para nosotros hoy. Pero la religión viene sustentando esto a medida que vienen aconteciendo los eventos en el mundo, como los tsunamis, como los terremotos y todos estos desastres ecológicos, guerras, y esto viene sustentando el Cristo viene, porque cada vez que acontece un evento de esos, o un eclipse de luna, o un eclipse de sol, o un incendio, o un volcán que está en erupción, todo es motivo para el sistema tradicional llevarlo a que Cristo ya está volviendo, Cristo está regresando, Cristo viene. Y eso es lo que queremos entonces que usted comprenda, para que no se deje engañar por un sistema. Eso es lo que nosotros, el deseo de nuestro corazón. Así que vamos a ver otro libro que está en Hechos 17, en el libro de los Hechos 17 y el versículo 24-26. Estamos hablando para poder discernir el día del Señor. Ese es el título que le hemos colocado. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Le ha prefijado el orden de los tiempos a los hombres, pero no ha prefijado el tiempo de la tierra, porque la tierra no tendrá fin, y el reino de Dios también no tendrá fin. Aquí dice que en Eclesiastés 1:4 dice, generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Entonces en este versículo vemos aquí de que Él prefijó los tiempos para el hombre en la tierra, ¿no? Así como el hombre también ahora quiere llegar a la luna, quiere llegar ahí a otros planetas, pero Dios hizo la tierra para que habitase el hombre, ¿no? Así que muy importante todo esto que estamos leyendo. Y entonces le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ¿ve? Los límites nuestros y el tiempo que tendremos que vivir aquí en la tierra. Tenemos otro versículo aquí también. Vemos de que el día del Señor también se encuentra en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento encontramos también en el libro de Isaías algo muy interesante. En el libro de Isaías 13, vamos a llegar al libro de Isaías 13. Aquí estamos ya llegando. Isaías 13, versículo 1. Dice, levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Versículo 6. Estamos hablando del día del Señor. Aullad porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, el día del Señor, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y el ardor de su ira. Y en el versículo 17 al 19 dice lo siguiente. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. Aquí vemos de que esto era un juicio contra Babilonia. Todavía no es el juicio contra Jerusalén. Este es un juicio para que aquí leyendo esta porción de la palabra, vemos que con el Señor no podemos jugar. Con el Señor no podemos, como dice en Brasil, brincar. ¿Por qué? Porque el Señor se ira y porque el Señor tiene sus tiempos para mantener, para la persona estar en el tiempo de la ignorancia. También tiene un tiempo. Pero desde que el Señor coloca siervos y mujeres y hombres de Dios que estén enseñando la escatología consumada y usted no ha prestado atención, preste atención lo que el Señor dice, porque aquí vemos como Él trajo entonces juicio contra Babilonia. También tenemos en Sofonías, en el libro de Sofonías, también trae el Señor entonces un juicio que también muestra como la venida así de Él en juicio, el día del Señor. Sofonías 1, del 7 al 12. Mire qué dice acá. Del 7 al 12. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano. Porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados.
Y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Vamos al versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Ve? Ahora vemos aquí que el juicio es de Jerusalén. Yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Este es un juicio que trajo entonces un profeta menor como el profeta Sofonías, y trajo entonces este mensaje, esta profecía que se cumpliría en el año 70, y ese sería el día del Señor contra Jerusalén. Todo esto fue escrito entonces, este libro, en el año 604 al 609 antes de Cristo. Recordemos que viene del más a menor, del tiempo del antiguo pacto al nuevo pacto. Usted cuente los años que vienen disminuyendo para llegar en el tiempo de Cristo. 604 al 609 fue entonces escrito el libro de Sofonías. Pero como decíamos en el comienzo, la tradición sustenta que vendrán entonces 7 plagas, y hablamos mucho de esto porque tenemos que hablar la verdad, tenemos que explicar lo que ha sucedido en la tradición del atraso que estamos resintiendo en tantos hermanos, un retraso de siglos en el conocimiento de la gracia de Dios. Porque muchos dicen, nosotros predicamos la gracia de Dios, pero la gracia sin la escatología consumada no es gracia. Tiene que conocer la escatología consumada para poder entonces recién venir a entregar mensajes que son de la gracia de Dios. Y la tradición sustenta que vendrán 7 plagas devastadoras que caerán en este mundo después de cerrarse la puerta de la gracia. Eso lo escucho muchas veces, inclusive por ministros antiguos en el Evangelio, conservadores. Encontramos que hay una propuesta sin conocimiento de los tiempos, ni de las épocas, ni de las generaciones, sin conocimiento de los años, todo esto sin conocimiento de los siglos. Claro, lo traemos todo para el tiempo actual. Y de esta manera queremos que usted conozca los tiempos, las generaciones, los siglos, las épocas, la era de Jesucristo. Cuando Él vino, el día del Señor fue en el año 70. No estaba escrito el día ni la hora, porque ni siquiera Jesucristo lo sabía. Pero el tiempo de la generación y el siglo sí se conocía por los profetas. Los profetas trajeron todo ese tiempo. Así que, ¿de dónde salen entonces esos mensajes que todos habíamos recibido? De los pastores o apóstoles, sin discernir los tiempos. Y trae entonces el Apocalipsis como que viene para acontecer, ni siquiera que ya estamos en el tiempo, sino que el Señor viene, la gran tribulación, el falso profeta, el hombre de la iniquidad, y todo esto iría a acontecer cuando no se sabe. Eso es lo que hablamos entonces, que tenemos que colocar los tiempos y colocar también
el siglo en que aconteció todo eso. Fue el siglo primero de la primera era cristiana, en el tiempo de la generación de Jesucristo. Marcos 7, del 1 al 7, usted lo puede escribir también allí, Marcos 7, pero lo vamos a ver porque estamos cerca, en el libro de Marcos y en el capítulo 7, vamos a ver aquí versículos 7 y 9. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces tenemos que examinar las escrituras. ¿Son palabras de la hermana Elena? No, son palabras que están escritas en la Biblia. ¿Son palabras del profesor que nos enseña? No, son palabras que están escritas en las sagradas letras, la Biblia. Entonces, por eso es que sacamos de aquí el tema, el mensaje. Entonces usted tiene que leer el Apocalipsis. Si a usted le gusta leer el Apocalipsis, léalo, pero léalo con discernimiento, léalo con el tiempo verbal, léalo con la cronología y también con el tiempo, el lugar geográfico, y ahí usted va a entender las épocas, los siglos, las generaciones, la era, la simbología, porque hay una simbología en el lenguaje también apocalíptico. Todo eso usted lo tiene que aprender. En Apocalipsis 1, del 1 al 3, mire para que usted vea cómo es tan fácil entender esto después que ya por poco tiempo usted escuche un mensaje o dos mensajes, usted va a entender muy bien de qué se trata esto. Mire, es muy fácil para que usted lo pueda discernir. En el capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, vea, presta atención, a sus siervos. Estamos hablando del apóstol Juan, cuando él trae entonces, Jesús le entrega al apóstol Juan para que le lleve a los siervos de esa época, de esa generación, de ese siglo, una revelación. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Porque el apóstol Juan estaba viendo visiones que el Señor le entregaba para que él pudiera llevar a las iglesias. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y en el versículo 1 dice que estas cosas deben suceder pronto. Ahora le pregunto a usted, ¿qué año fue escrito esto? Esto fue escrito en el año 68. Y en el año 70 fue cuando el Señor vino, entonces en aquel día del Señor fue en el año 70. Ahora, ¿cuáles eran esos siervos? Aquí mismo está en el versículo 4. El versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que ha de venir, es el que iba a venir pronto, el que iría a venir pronto y en breve, y a los 7 espíritus que están delante de su rostro. Entonces, ¿a quién le escribió Juan? Le escribió a las 7 iglesias y a las iglesias que estaban en Asia. Esos eran los siervos. Entonces, cuando usted lee el Apocalipsis en el versículo 1, usted se va a dar cuenta de que no están esos siervos hoy. No están esas iglesias hoy. Y de allí en adelante usted va a poder ir entendiendo muy fácilmente el libro de Apocalipsis, considerando de que es un lenguaje también apocalíptico, un lenguaje simbólico, es un lenguaje allí figurado, que ya hemos hablado bastante sobre esto. Entonces, los siervos de las 7 iglesias de Asia Menor, el libro de Apocalipsis entonces fue escrito en el primer siglo. Y todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes del año 70.
Y eso también lo hemos explicado. Entonces, el fin de la Biblia y el fin de los tiempos de la Biblia, de aquellos tiempos, en aquella generación, fue Apocalipsis. Entonces, hermano, hermana querida, hermano querido, no rechace las enseñanzas de Dios, porque en ellas usted encontrará la verdad. No rechace por no conocer entonces su palabra en la revelación, no rechace, porque es muy importante que usted abra su corazón. Dios va iluminando su entendimiento cada vez que usted presta atención. Y así nosotros también hemos conseguido entender. Reconozcamos de que no conocíamos todo y todavía no conocemos todo. Estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos avanzando y llevando estos mensajes con la palabra de Dios. Queremos que todo esto corra por las naciones para que el pueblo salga del engaño tradicional, del emocionalismo, conozca la verdad. ¿Ve? El día del Señor entonces vino en gloria en el tiempo de la parucía. Abra su mente, examine las Escrituras con humildad, no invalidando lo glorioso de Dios en su vida. Grandes promesas que el Señor tenía, nosotros hoy las tenemos, porque fueron allí entregadas en el año 70 todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que usted aprenda bien? Porque su resistencia la dejará usted inútil en la perfecta obra de Dios. No sea cobarde, sea valiente, sea un Josué en la tierra, sé fuerte y sé valiente. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Pacto, sé fuerte y sé valiente, no temas, no temas. Y retire de su mente todo lo que es tradición religiosa. Y viva el reino de Dios, el reino de justicia, de paz y alegría. Sean todos ustedes entonces bendecidos por Dios, nuestro Señor y nuestro Padre Jesucristo. El día del Señor fue en la venida del año 70, cuando vino por sobre las nubes, y dice la Biblia en Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá. Esos que lo vieron son justamente el apóstol Juan, y también estaba allí otros que salieron de la gran tribulación, huyeron de allí y vieron entonces la venida del Señor en su manifestación gloriosa, porque Él vino en su gloria. Y con esto entonces nos estamos despidiendo, pidiéndole a Dios entonces que ilumine su pensamiento, su entendimiento, para que usted conozca toda la verdad y vea que todo fue profetizado y cumplido allí en el año 70. Gracias y paz.